Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos y que hayan iniciado este reto de nuestra escuela ministerial en la cual queremos invitarte a que no te pierdas ninguna de las clases. Dios tiene preparado algo grande para ti. Quiero invitarte a que tomes tu Biblia, tus notas, un lapicero y por supuesto un corazón abierto para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Bienvenidos. El día de hoy al tema que hemos titulado Apacienta mis ovejas. Pues usted lleve notas, es un tema muy precioso. Personalmente es un tema de mis favoritos. Es un tema que el Señor nos regaló hace quizás 2 años y empezamos a compartirlo con la iglesia, puesto que para nosotros fue no solamente un tema, sino una manera de cuidar a la iglesia, una manera de servir a la iglesia, y hoy quiero compartir con ustedes e impartir este mensaje para que usted pueda ser usado por el Señor en el cuidado de las ovejas. En la iglesia existen pastores, de hecho existen 5 tipos de ministerios. ¿Cuántos tipos de ministerios? 5. El libro de Efesios dice que él mismo constituyó a unos profetas, a otros apóstoles, a otros maestros, a otros evangelistas y a otros pastores. Los pastores estamos dentro de los ministerios mayores de la iglesia. Esos ministerios son los que edifican a la iglesia y preparan a los santos para la obra del ministerio. Pero en la iglesia existen pastores de ministerio, pero también existen funciones pastorales. El ministro debe de estar preparado y apto para toda buena obra, para toda función. Y la función que hoy quiero enseñar y ministrar es la función pastoral. Hay pastorado, pero también hay función pastoral. Así como hay ministerio profético o ministerio de oficio, como es el profeta, también hay unción profética y también hay don de profecía. Entonces en el pastorado también existe el ministerio, pero también la función pastoral. Los líderes o ministros de una iglesia o de una congregación deben de hacer obra pastoral, ministerio pastoral. Por eso la Biblia habla constantemente a los pastores, y en el libro de Ezequiel quiero que usted me acompañe a Ezequiel capítulo 34 y versículo del 1 en adelante. De hecho es del 1 al 31, todo ese texto, pero vamos a leer el día de hoy solo parte de Ezequiel 34. Dice en el versículo 1: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. La profecía que en este momento se está dando no es a favor. Hay profecías que son a favor y hay profecías que son en contra. Y esta es una profecía en contra de los pastores. Dice así: profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Mire esa pregunta que dice el profeta acá, y vamos a hacer una pequeña pausa ahí para que usted pueda ir comprendiendo de qué se trata este mensaje. La pregunta es: ¿no apacientan los pastores a los rebaños? Esta pregunta es una pregunta que ya trae una respuesta. Es decir, por lógica, lo que hace un pastor es pastorear ovejas, apacentarlas. Ese es su trabajo. Si usted va donde el mecánico, pues no espera que el mecánico le revise el corazón. Espera que el mecánico le revise el carro, el vehículo.
La parte mecánica. Si va donde el médico, espera algo que tenga que ver con su salud física. Si va donde un arquitecto, usted espera que el arquitecto le hable de la construcción de su casa. Y si usted va donde el pastor, lo que usted espera es ser apacentado. Y la pregunta acá es una pregunta lógica. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? En este tiempo que el profeta está hablando a los pastores es porque Dios ha visto la decadencia en el pastorado. La decadencia en cómo nosotros hoy en día, en vez de estar apacentando a las ovejas, nos apacentamos a nosotros mismos. Mire, el corazón de un pastor es muy difícil, es muy difícil. Hace unos días hablaba con un contador y yo no soy muy bueno con la contabilidad, nunca se me dio, si no hubiera estudiado para contador. No se me dio, no tenía la paciencia para ver cada detalle de la contabilidad. Es un poco complicado para mí y cuando este contador me explicaba ciertas cosas de contabilidad, yo le decía, hermano, admiro su paciencia para estar viendo números, para estar viendo cuadres, para estar viendo fechas de pagos, para estar viendo procesos en cuanto a las cuentas. Y él me dijo, pastor, gracias por la admiración, pero yo lo admiro más a usted, me dijo. ¿Sabe Dios por qué me puso como contador y no como pastor? Porque admiro la paciencia de un pastor. Y eso me hizo pensar en la obra o en el trabajo que Dios me ha dado como pastor en el tema del cuidado de las ovejas, porque en el cuidado de las ovejas nos dedicamos constantemente a velar por ellas, a cuidar de ellas. Y cuando te tomas en serio el cuidado de las ovejas, entonces Dios te hace ver que las ovejas son todas diferentes. Nosotros podemos tener 3, 4, 8, 10 hijos, pero todos son diferentes. Y aún podemos tener gemelos y que sean idénticos físicamente, pero que en actitud, que en emociones sean totalmente distintos. Las ovejas también son distintas y tarea de los pastores es saber cuidar a la oveja a pesar de lo diferente que es. Muchos pastores se han dedicado a generalizar a las ovejas, a tratar a todas las ovejas por igual, pero le quiero contar que a todas las ovejas no se les debe de tratar por igual. Hay ovejas que son muy especiales. ¿Cuántos son ovejitas especiales aquí? A ver, ¿verdad que es especial? Y yo lo conozco, yo la conozco. Yo oro por usted en las mañanas y cuando menciono su nombre, me recuerdo de esa ovejita y digo, ay Padre, sí, dale paciencia a esa oveja porque es mera terca. Yo la conozco. Yo sé por qué orar. Si usted me dice, pastor, ore por mí, yo sé por qué orar. Porque no se ora por las mismas necesidades. Son distintas las ovejas y tenemos que aprender a cuidarlas. Y en el versículo 3 dice a los pastores, coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendaste la perniquebrada, no volviste al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Hace unos días se acercó una persona y me dijo, pastor, tuve un sueño y te lo quiero contar, me dijo. Soñé a una persona de la iglesia, soñé a una persona de la iglesia y cuando la soñé, esta persona me llamó la atención que tenía el pelo largo, era un hombre, fíjese, tenía el pelo largo
y estaba sucio. Me dijo de un lado de la cara, toda la cara, la mitad la tenía sucia, dijo, estaba todo sucio. Y del otro lado la tenía toda golpeada, arañazos, moretones. Y yo le pregunté a este hermano, ¿cómo estás? Y solo se volteó avergonzado. Y yo le dije a esta persona, gracias por el sueño, le dije, gracias por el sueño. Lo que esta persona no sabía era que yo acababa de colgar el teléfono y había estado hablando con esta ovejita. Y me la describió tal y como estaba la ovejita. Sucia, golpeada, peluda. Increíble que lo que me llamó la atención era que estaba peludo, greñudo. Me llamó la atención. Ay, pastor, entonces los que tenemos el pelo largo estamos mal. No, no se trata de eso. Le estoy hablando de la comparación que acá la oveja tiene que tener un mantenimiento constante. A las ovejas se les debe de estar evaluando constantemente. Parte del pastorado es ver cómo está la situación de la oveja, porque durante un tiempo podemos tener una oveja limpia, pero ¿qué pasa después? Se vuelve a ensuciar. Se vuelve a ensuciar. Si usted recuerda a nuestro Señor Jesucristo, Él hizo un acto de pastoreo con las ovejas, muy precioso. Dice la Biblia que se ciñó una toalla en la cintura, tomó un recipiente con agua y empezó a lavar los pies de sus discípulos, de sus ovejas. Les lavaba los pies. Entonces cuando llegó donde estaba Pedro dijo, no, Señor, tú no me vas a lavar los pies a mí. Yo no soy digno que tú me laves los pies, le dijo Pedro. Pero entonces Jesús le dijo, Pedro, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Entonces báñame completo, dijo Pedro. Pero el Señor le dijo, el que está limpio no necesita nuevamente ser bañado. Estoy parafraseando. Solamente los pies. ¿Y sabes por qué solamente los pies? Porque Cristo ya nos lavó con su sangre, Cristo ya nos limpió con su sangre preciosa, pero todo el tiempo nos ensuciamos los pies. Más de algo se nos pega de la calle. Tarea del pastor es ministrar a las ovejas cada cierto tiempo, ministrar liberación, ministrar limpieza del Espíritu Santo y decirle a esa ovejita, váyase limpia otra vez, vaya a jugar, vaya a correr. Y yo sé que se va a volver a ensuciar, pero aquí hay un pastor que lo va o la va a apacentar. El trabajo pastoral es un trabajo muy precioso. Nos encanta dar consejería con mi esposa. Nos encanta tomarnos el tiempo de escuchar a las ovejas, de escuchar cada caso, de orar por cada persona. Pero en el momento que los rediles van creciendo, también va creciendo la necesidad de otros pastores. Si Dios te llamó a esta escuela ministerial, es porque quiere empezar a usarte en el cuidado de otras ovejitas. De oveja a pastor. Es la oveja pastora. Hay una imagen muy bonita. Hay una mujer en la Biblia, su nombre es Raquel. Raquel era pastora. ¿Qué era Raquel? Pastora. Raquel era pastora, llevaba las ovejas y les daba de beber. Mire qué bonito. Pero usted sabe qué significa el nombre Raquel. Significa oveja. Entonces Raquel también era una oveja. Una oveja puede ser pastora también. Una oveja debe de evolucionar a pastorear a otras ovejas. Un día fuiste oveja, pero otro día estarás siendo pastor o pastora de otras ovejitas. Es una función pastoral. Pastores que a mí me da miedo, no me diga pastora porque yo no soy pastor o yo no soy pastora. No, el ministerio pastoral, vuelvo y repito, es un ministerio primario de la iglesia,
pero también existe la función pastoral. Existen hombres y mujeres, ministros del Señor, que también se nos ha dado el cuidado de las ovejitas. Esto es como un hermano mayor o una hermana mayor. ¿Hay aquí en este lugar, levánteme la mano, algún hermano mayor que le haya tocado cuidar a sus hermanitos o a sus hermanitas? A ver, levante su mano si hay alguien aquí que le tocó cuidar hermanitos o hermanitas. ¿Era usted el papá? No. ¿Era usted la mamá? No. ¿Tenía responsabilidades? Sí, pastor. Sí, pastor. Y como hermano mayor le daban ganas hasta de sonarle a los menores, porque había cierto celo, había cierta responsabilidad de cuidar a las ovejas de papá. Eso es lo que hacemos nosotros como ministros. Ahora que usted va a empezar con un grupo de cuidado personal, lo que usted va a estar haciendo es tomando la responsabilidad de cuidar las ovejas del Padre, de bañarlas, de limpiarlas, de apacentarlas. Y según el libro de Ezequiel, existen 5 tipos de ovejas, las cuales quiero mencionar rápidamente. Este es un tema que dimos en una serie completa en la iglesia y no podemos detenernos durante mucho tiempo, pero sí podemos dar una repasada a este tipo de oveja. Y el primer tipo de oveja es las ovejas débiles. Existen las ovejas débiles, y estas ovejas débiles lo que necesitan es fortaleza. Una de las funciones que usted tiene que darle a las ovejas es fortaleza. Las ovejas tienen necesidad de ser fortalecidas en aquellos momentos donde se sienten débiles, cansadas y sin fuerza. Y hermano, ¿sabe qué? Es normal sentirse débil. Es normal sentirse cansado. ¿Usted cree que yo no me canso? Yo soy pastor, pero también soy oveja, le cuento. Y como oveja también tengo mis tiempos de cansancio. No solo físico, también espiritual, también emocional. Pero la Biblia dice en Isaías 40:29, Él, hablando de nuestro Dios, hablando de nuestro pastor por excelencia, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mire qué verso tan precioso el que usted puede ministrar a aquella oveja que está cansada. Una pregunta que surge acá es: ¿por qué las ovejas se debilitan? Una oveja puede debilitarse, ojo con esto, una oveja puede debilitarse por persecución. Diga conmigo: persecución. La persecución debilita a las ovejas. En el reino animal, los depredadores tienen una anatomía distinta a aquellos animalitos que lamentablemente no están en la parte alta de la pirámide alimenticia, sino que están en la parte baja. Y le cuento que el Señor no dijo que nosotros éramos leones de su manada, sino que Él dijo que éramos ovejas de su redil. ¿A cuánto les hubiera gustado ser un león? Es que sería una cosa distinta que el Señor nos identificara con leones, pero el Señor nos identifica con ovejas. ¿Y qué son las ovejitas, hermanos? Las ovejitas normalmente andan en manadas, y si una se desvía es una presa fácil para el enemigo, y automáticamente el enemigo empezará un tipo de persecución, un tipo de que va a estar siguiendo constantemente a la ovejita. Por eso cuando una oveja recién viene a la iglesia, ese es el momento donde el enemigo empieza a perseguirla, a perseguirla.
Usted ha visto gente que empieza a venir a la iglesia, los primeros días está muy bien, 2 domingos, 3 domingos y el cuarto ya no vino. ¿Qué le pasó a esa ovejita? Perseguida. Está en persecución y entonces está cansada. La oveja está expuesta a la guerra espiritual. Recordemos que ellas siempre van a ser perseguidas y van a estar en batallas espirituales que van a debilitar su alma. Pero ¿qué dice la Biblia sobre esto? Efesios capítulo 6 y versículo 10. ¿Qué tenemos que enseñarle a estas ovejitas? Efesios 6 y versículo 10 dice: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Otra versión dice contra las acechanzas del diablo. Hermanos, véanme acá un momento. ¿Cuántos han tenido guerra espiritual? Levánteme la mano. Qué cansado, hermano. Qué cansado. Cuando uno entra a un tiempo de guerra espiritual, le llueve sobre mojado, ¿sí o no? Le llueve sobre mojado. Se enfermó el hijo, se enfermó la hija, se enfermó la mamá, se enfermó el papá, se arruinó el carro, lo despidieron, le están cobrando algo de más. Y pasa de todo, y una sobre otra, sobre otra, sobre otra. Y cuando uno ya va a salir, ahí viene otra ola encima. ¿Verdad? Eso se llama guerra espiritual y eso cansa. Se llaman acechanzas del diablo. El diablo constantemente está acechando, está oprimiendo a la oveja. Y es ahí donde nosotros tenemos que orar por las ovejas que están cansadas. Hay momentos donde la oveja no puede orar por sí mismo. Es el momento donde el pastor o el ministro debe de levantar una intercesión por la ovejita que está en guerra espiritual. Usted no sabe, hermano, usted no sabe cuántas batallas espirituales yo he librado por las ovejas, ni siquiera por mí. En mis tiempos de oración hay momentos donde tengo que decirle al Padre: Señor, perdóname un momentito hoy, pero es que hoy quiero orar por mí. Es que me la paso orando por todos y hoy quiero orar por mí, Señor. Le voy a abrir mi corazón hoy viernes. Me levanté a las 5:15 y desde que me levanté le dije: Señor, ¿puedo tener un tiempo para hablar contigo acerca de mí? Tenía algunos asuntos que hablar con el Señor sobre mi carácter, sobre lo que Dios ha estado trabajando en mi vida. Le dije: Señor, ¿puedo no salir hoy a gritar por las ovejas? ¿Puedo no salir hoy a interceder? Porque no, Señor, cuídalos, que no se mueran. Esa es mi oración. Pero hoy quiero hablar sobre nosotros. Y el Señor, hermanos, por supuesto que tiene tiempo aún para nosotros. Y hoy dediqué mi tiempo de oración a orar por mí. Pero lunes, martes, miércoles y jueves estuve orando por usted, le cuento, pidiéndole que Dios le dé fortaleza. He estado orando por las ovejitas que van a bautizarse. El Señor me ha despertado temprano a orar por ellas, porque tienen guerra, porque están cansadas. Cuando una oveja viene y dice: no, es que yo me iba a bautizar, pero ¿sabe qué? Mejor ya no. Mucha gente lo toma en lo natural, pero eso no se toma en lo natural. Eso es una guerra espiritual. La oveja se cansó, no puede orar por ella misma, así que es el momento que usted se levante en el nombre de Jesús y empiece a fortalecer a esa oveja. ¿Sabe usted que los pastores que oran por las ovejas se están extinguiendo hoy en día? Ya los pastores no oran. Ya los pastores no oran por las ovejas. Yo tengo muchos conflictos cuando voy a orar, le cuento. Yo oro por avivamiento en Peronia. Yo oro por gente que no conoce a Cristo. Pero siempre le digo: Señor, antes de orar por una nueva oveja, no quiero dejar de orar por las que tú ya me diste.
Y ojalá y usted, en el momento que Dios le entregue ovejitas a su cuidado, se levante también a pelear por esas ovejas que necesitan ser fortalecidas. No vaya a ser que el Señor le diga: tengo algo contra ti, pastor, que te has apacentado a ti mismo y no has apacentado a mis ovejas. Número 2, tenemos a las ovejas enfermas. Estas ovejas enfermas necesitan ser sanadas. Fíjese, hermano, que hay algunos tipos de de enfermedades en la oveja natural, no en la espiritual. La oveja natural tiene algunos tipos de enfermedades y una de ellas es que hay ovejas paralizadas y ciegas por una bacteria que se llama vasquilla. Así se llama la bacteria que ataca a las ovejas. La vasquilla es una bacteria que produce una enfermedad que hace que la oveja se quede quieta y la oveja empieza a cerrar los ojos y a dar vueltas como que si tuviera fiebre hasta que se cae. Es cuando la oveja en lo espiritual no quiere servir, no quiere trabajar para el Señor, no quiere hacer nada. Hay personas que de repente se sienten desanimadas y ya no quieren servir en ninguna área. Donde sea que están trabajando, ven cosas negativas o piensan que no vale la pena servirle al Señor y dejan sus privilegios tirados. Quiere decir que esa oveja se quedó quieta, se enfermó y ya no quiere seguir caminando. La oveja se queda atrás de todas las ovejas, todas van caminando, pero ella ya no puede caminar y empieza a cerrar los ojos. Ojo, ya no tiene visión esa oveja. La oveja se queda quieta. Todas las demás, las ovejas que están sanas, empiezan a caminar detrás del pastor, porque la Biblia dice que la oveja debe de seguir al pastor, oír su voz y seguir hacia donde va el pastor. Pero hay una oveja que de inmediato se quedó quieta, estática, porque esta bacteria vasquilla la paralizó y luego empieza a producir otros síntomas como fiebre y ella entonces esta oveja que pierde la visión queda ciega. Una oveja que queda ciega, escuche, esta oveja tiene que ser sacrificada en el redil. El pastor intenta sanar a la oveja, pero si esa oveja ya no sana, conmigo, Ishkamik, ¿verdad? Tienen que sacrificar a la oveja. Existe otro tipo de enfermedad que se llama modorrera y ese es un tipo de gusanillo que se le mete en el cerebro a la oveja. Fíjese, este gusanillo se pega en los lugares húmedos, en los oídos, en los oídos, nariz, lengua, incluso las partes las partes íntimas en las ovejas. Ahí donde hay una parte húmeda, ahí se aloja ese gusanillo. Y otra parte donde se aloja el gusanillo es en las heridas. Entonces, cuando una oveja es herida, está expuesta a enfermarse, porque las ovejas se hieren, le cuento. Entonces esta oveja está herida, tiene una herida que se hizo con alguna piedra, que se hizo con algún espino mientras estuvo pasteando o siendo apacentada, se hirió. Y si el pastor no vio la herida, la oveja andará expuesta. Pero fíjese que a la par del pastor siempre hay un perro pastor también. Entonces en los rediles andaba un perrito o varios perritos cuidando a las ovejas junto con los pastores, pero los perros no son pastores, le cuento. Quieren ser, pero no son.
Porque Dios a sus hijos no les llamó jamás perros, ¿verdad? ¿Sí o no? Es que se me queda. Pero sí hay perros. En los rediles se meten perros. Y entonces estos perros, cuando ven que la oveja está herida, dicen: hey, voy a salvarte, voy a sanarte. Y entonces se acerca el perro. ¿Y qué hace? Le lame la herida a la oveja. Ojo, los pastores no lamemos heridas de ovejas. Los pastores tenemos aceite de la unción del Espíritu Santo, que esa te va a sanar cualquier herida que tengas. ¿Puedo oír un amén? Pero cuando un perro se te acerca, ese perro tiene bichos en la lengua. Por eso Filipenses capítulo 3 y versículo 2 dice, busque conmigo, Filipenses capítulo 3 y versículo 2 dice de la siguiente manera: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. La palabra perro en el griego traduce un hombre de una mente impura, un hombre imprudente y un hombre sin pudor. Al hombre que en la Biblia se le llama perro es un hombre sin pudor, es un hombre imprudente, es un hombre que tiene en su mente impureza. Por lo tanto, deja de andar con perros que te laman las heridas. Los pastores, perdón por la expresión, tenemos que sacar a patadas a aquellos perros que nos quieren enfermar las ovejas. Parte de tu trabajo es mantener sanas a las ovejas. Pero si en el redil se te metió un perro que le anda lamiendo las heridas a tus ovejas, entonces tienes que actuar. Tienes que alertar a tus ovejas y decirles: hey, no andes escuchando a esa gente. Esa gente lo que hace es que empieza a lamer las heridas. ¿Qué es la herida? La lamida de un perro. Esa lamida de un perro trae un alivio momentáneo. Y el alivio momentáneo, hermanos, no funciona. Las ovejas no deben de sentirse bien solo por la herida, por la lamida de un perro. Cuando alguien le está adulando, tenga cuidado con los aduladores. La Biblia dice que es mejor la herida del amigo que el beso del enemigo. El enemigo lo que hace es que le besa la herida, le manipula la herida, le lame la herida, le dice lo que usted quiere escuchar. Mientras que el pastor le va a venir a decir la verdad. Yo cuando ministro ovejas les digo: ¿quieres que te diga la verdad o querés que te diga lo que querés oír? Son dos cosas distintas. Ay, pastor, vieras que conocí a un hombre lindo, creo que es de Dios. Está casado, pero dice que va a dejar a su esposa. Y yo estoy orando por eso. ¿Cómo es una lamida de perro? Vamos a orar por ese hombre. Vamos a orar por ese hombre. Es una lamida de perro, porque a la larga se sabe que no te va a ir bien. Hay ovejitas que se han peleado conmigo porque yo no le lamo sus heridas. Disculpe, pero para lamer heridas están los perros. Pero un pastor te la va a sanar. Un pastor te va a lavar la herida con jabón, te va a sacar, te va a drenar la infección y luego te pondrá un ungüento, que es la unción del Espíritu Santo, y me cuenta en 3 días, regresa y me dice cómo le fue con esa herida. Esa herida ya cicatrizó, esa herida ya sanó, porque eso es lo que hace un pastor, hermanos. ¿Puedo oír un amén? Dile que está a la par: deja de estar lamiendo heridas, dígale. Estas personas te dicen: no tengas pena, todos cometemos errores. Estas personas te dicen: todos pecamos y todos tenemos derecho. Estas personas te dicen:
Tú estás en lo correcto, sigue igual. Estas personas manosean el alma de los demás, ojo, lo puse acá entre mayúsculas, pero nunca confrontan con la verdad. Vuelvo a repetir, nunca confrontan con la verdad. Yo sé que cae mal a veces el pastor, hermanos, pero a mí cuando me vienen a decir algo, yo soy de los que digo, hey, jalá tu silla. Usted sabe que cuando el pastor le dice, jalate un par de sillas, ay, dice, ¿qué me va a decir el pastor? ¿Qué hice? ¿Me va a regañar? No, venga, siéntese, ovejita, porque vamos a sanar esa herida antes que se infecte. Es el trabajo de un pastor. Número 3. ¿Sigo? ¿Sí? Esta es la favorita de muchos. Las perniquebradas. Ovejas perniquebradas. Estas ovejas necesitan ser vendadas. Lucas capítulo 10, 30 al 35 dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, mire lo que hizo este hombre, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Repito otra vez, ¿qué hizo? Cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Véame acá un momento. El buen samaritano, aunque parezca, no es usted. El buen samaritano es nuestro Padre que fue movido a misericordia, nos vio destruidos, nos vio medio muertos, pero Él se detuvo y cuidó de nosotros. ¿Cuántos hemos sido cuidados por Jesucristo? Pero dice que se fue. A ver, ¿quién se fue al cielo nuevamente? Jesucristo. Pero antes de irse, le dijo al mesonero, ¿qué le dijo? Cuídamele, cuídamele. Y todo lo que gastes, ojo, todo lo que gastes cuidándome a esta ovejita perniquebrada, cuando yo regrese, ¿cuántos creen que Cristo va a regresar por segunda vez? Él dice, yo te lo pagaré. Dele un aplauso al Señor por eso, iglesia. Aleluya. Nada de lo que inviertas en una ovejita para su cuidado, no creas que Dios no te lo va a devolver. Por eso Proverbios dice, a Jehová presta el que da al pobre, hermanos. Cuidar ovejas también es invertir. Para vendar la oveja, primero debo de ser movido a misericordia. Una persona, y gracias a Dios que la perniquebrada sea tu favorita. También es una de mis favoritas. ¿Sabes por qué? Porque hay empatía. Para cuidar una oveja perniquebrada tiene que haber empatía. Solo aquel que ha pasado dificultades entiende a una oveja que está pasando dificultades. Pastor, ¿usted por qué cuida ovejas que están en pobreza? Ay, ¿sabe por qué? Porque yo sé que es lo que es estar en pobreza. Por eso es que mi corazón se mueve a cuidar de esas ovejitas.
Y no solo predicarles, porque hermanos, no solo se les debe predicar, se debe de acercar, debe de haber una empatía. Yo no puedo vendar si yo primero no me acerco. Tiene que haber un acercamiento con las ovejas. Usted tiene que conocer la casa de las ovejas, cómo viven las ovejas, en dónde viven las ovejas, qué necesitan las ovejas. Y luego para vendar, aquí hay un acto, y este acto es el acto de atar. Y el acto de atar tiene como propósito de detener el sangrado y de pegar lo que se quebró. Este hombre tuvo desgarros en su piel y probablemente huesos quebrados. Entonces, cuando la Biblia también dice, lo que ates en la tierra será atado en el cielo, no solo está hablando de atar demonios, está hablando de ataduras como las vendas que utilizamos para vendar a aquellos que un día estuvieron quebrados y que necesitan un tratamiento, un cuidado especial de empatía, de calor humano, necesitan una recuperación a través del cariño que le demos a la gente. No puede ser, hermanos, que los cristianos seamos los más fríos con la gente. No puede ser, no puede ser. La vestidura de los cristianos es el amor, no el tacuche. Es el amor. Por eso se conoce que somos cristianos. La Biblia dice, Jesús le dijo a sus discípulos, en esto conoceréis que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. La manera en que la gente nos debe de conocer a nosotros es decir, ahí vienen los que aman a la gente, ahí vienen los que cuidan a la gente, ahí vienen los que siempre andan viendo cómo cuidar a los demás. Ay, tan chula esa gente de Hábitat, tan chulo esos líderes. Ahí pasó algo y ahí apareció uno de la iglesia. ¿Cuántos creen que va a llegar ese tiempo donde hubo una tragedia? Apareció uno de la iglesia. Aquí estoy presente. ¿En qué puedo ayudarle? ¿En qué puedo servir? Traje vasitos, traje café, traje panito. ¿Qué necesita, hermano? Dígame, vamos a hacer algo. Ahorita hacemos una colecta, ahorita juntamos víveres, ahorita vemos qué hacemos. Eso es vendar el corazón que se quebró. Estas ovejas han sufrido quebrantos en la vida que necesitan ser vendadas. Se necesita de pastores que usen su manto pastoral para vendar a la que está perniquebrada. Las ovejas sufren quebraduras de piernas. Mefiboset sufrió un quebranto en sus piernas que lo llevó de ser un príncipe a ser un mendigo, pero David, el pastor de las ovejas, le devolvió el reinado y lo devolvió a su lugar y le cubrió las piernas con un manto. Así que hay ovejas que tienen las piernas quebradas, que están esperando de pastores que vayamos y las cuidemos y las cubramos. Estas ovejas son aquellas que la vida las ha obligado a ser personas que se avergüenzan de su suerte. Violadores, homosexuales, iracundos, vagabundos, personas que fueron entregadas al paganismo sin que se les preguntase. Son personas que sufren porque ya tienen el corazón roto. Dios no nos mandó a juzgar a esta gente, hermanos. Dios mandó a su iglesia a vendar el corazón de esta gente. Número 4, las ovejas descarriadas. ¿Qué necesitan las ovejas descarriadas? Necesitan volver al redil. La palabra volver en el original traduce retroceder. Podríamos decir que una oveja descarriada es aquella que reincide en separarse del redil. Nuevamente, una forma que tenemos para hacer volver a la oveja, por supuesto, es ir a buscarla. Ojo, muy importante, nunca dejes de ir a buscar a las ovejas que se han perdido. No dejes de ir a buscarlas. Yo he oído pastores que dicen, si es hijo que vuelva.
Si era hijo, que vuelva. Si no vuelve, es porque era, ¿cómo le dicen al que no es hijo? Bastardo, imagínense. Y todavía le dicen, arrastrado vas a regresar. Así le dicen. ¿A cuántos alguna vez le tiraron una de esas bonitas bendiciones? Pero la rechazamos en el nombre poderoso de Jesús. ¿Verdad que sí? No dejes de ir a buscar a la perdida. No dejes, no dejes de saludar en la calle. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? Hay gente que piensa que yo no le voy a hablar en la calle porque no ha venido a la iglesia. Yo, con lo escandaloso que soy en la calle, paro la moto, paro el carro y lo saludo todavía. Mano, ¿qué tal? Y la gente no sabe, a veces se esconde, a veces se queda así, a veces ni lo voltea a ver a uno. No sé, actúan diferente todos. Pues son ovejitas. No dejes de buscar a la oveja perdida. Y número 2, ponte de rodillas a pedirle al Espíritu Santo que las convenza y las haga volver. Ojalá y aquellos pastores que dijeron si es hijo va a regresar, ojalá que sigan orando por esa oveja que no ha regresado. Pero si dijiste si es hijo va a regresar, pero dejaste de orar por la oveja, entonces no era tu hijo, no era tu hija. Gracias a Dios por eso. Porque ya estamos cansados de padres irresponsables, de pastores que descuidan a las ovejas. Ese tipo de ovejas se encuentra en la fase de negar su fe y dirá cosas que él mismo no cree que son ciertas. Hay una fase de negación de su estado. Las ovejas, escuchen, las ovejas manchadas, estas son más fáciles de encontrar entre las ovejas. Por eso los pastores debemos de manchar a las ovejas. Pastor, ¿cómo puedo manchar una oveja? Las ovejas deben de estar marcadas. Número 1, enseñándoles a escuchar la voz de su pastor. Una oveja que no conoce la voz de su pastor muy difícilmente va a hallar el camino de vuelta. Pero una oveja que se le enseñó, se le educó a escuchar la voz de Dios, esa oveja va a regresar cuando Dios le llame. Cuando escuche el llamado de Dios allá en la inmundicia, cuando escuche el llamado de Dios allá donde hay música a todo volumen, donde hay bullicio de la gente, donde hay bullicio del pecado, porque la Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Y aunque esa oveja esté lejos, aunque esa oveja esté metida en el cochambre, como aquel hijo pródigo revolcándose entre cerdos, pidiéndole de comer a los cerdos, llegará el Espíritu Santo, llegará la voz de Dios, la reconocerá entre los cerdos y dirá: tú no eres cerdo, sal de ese lugar y vuelve a la casa del Padre. Es como marcamos a una oveja, la marcamos enseñándole a escuchar la voz. Y a una oveja la discipulamos con nuestro ejemplo. Recordemos que los rediles se reproducen según su género. Dios ha puesto pastores a cargo de los rediles para que imitemos su ejemplo. Lo que hizo volver al hijo pródigo fue su experiencia personal de pertenecer a una casa. Hacemos volver ovejas descarriadas cuando les recordamos su procedencia. Mira, hermanos, ¿cuántos somos padres aquí? Levánteme la mano. Tenemos ovejitas, son nuestros hijos. Ay, mis hijos, qué dichosos, qué dichosos. Ellos se levantan, quieren bañarse con agüita caliente, ahí hay, ¿verdad? Tienen hambre, van a la refri, la abren así, ¡pah! Se quedan viendo, ¿qué como? ¿Qué agarro? ¿Verdad? Mi hija, yo salgo, papá, ¿me voy contigo? No,
entonces me traes algo, ¿verdad? Ahí en su casa corren descalzos, se acostumbran al hogar y ¿sabe qué? Déjelos, márquelos con el olor a casa, márquelos con la bendición de una casa para que el día que se quieran ir de la casa se recuerden cuánta abundancia de pan hay en la casa de mi padre, dijo el pródigo. Me levantaré y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hazme, aunque sea como un jornalero, porque en esa casa hasta los jornaleros comen rico. Nadie, ojo, una oveja marcada por su casa puede andar metido donde quiera, pero jamás se le va a olvidar el olor a casa. Aunque usted mire un templo aquí normal, hay gente que se está acostumbrando, se le está permeando el olor a casa y dice: pastor, yo cuando llego ahí me siento bien, me siento en confianza. Yo le digo: hermano, siéntase en confianza, disfrute de esta casa, mi hermano, porque el día que usted ande por allá y yo no pueda encontrarlo, porque esas ovejitas se pierden, el Espíritu Santo le recordará de dónde usted viene. Y dice: ya llegué a casa. ¿Cuántos han vuelto a la casa del Padre? A ver, dele un aplauso al Señor y dice: ay, pastor, yo sé que es andar fuera de casa y sé que es volver a casa. Y número 5, las ovejitas perdidas. Ellas necesitan ser halladas. Estas mis ovejitas sí se perdieron, hermano. Literalmente se perdieron. Perdieron el norte, no tienen mapa, no tienen sentido de orientación ni de ubicación, no saben dónde andan. La diferencia entre ovejas descarriadas y ovejas perdidas es que las descarriadas fueron expuestas por una causa, es decir, algo las llevó a alejarse del redil. Basta con recordarles su procedencia, ya lo hablamos, pero las ovejas perdidas necesitan más que una mancha y más que un recordatorio. La palabra perdida traduce perecer e implica que ya no tienen solución. Nosotros hemos mal interpretado la palabra oveja perdida, porque el énfasis de la oveja perdida es que es una oveja que está muerta. Muerta. La oveja perdida no es la oveja que se fue del redil. Ojo, no es esa oveja. La oveja perdida que habla la Biblia es la oveja que venía entre el redil y de repente se murió. ¿Qué hace usted con una oveja perdida? Hay que hallarla. ¿Cómo así, pastor? ¿Está perdida o está muerta? El original traduce pereció, murió, se acabó. Ya ni siquiera se puede sacrificar porque ya se murió. ¿Qué hacían los pastores? Dejarlas, ya. Tengo 99, no voy a arriesgar estas 99 por ir a buscar a una que ya se perdió. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Quién de vosotros teniendo 100 ovejas, si una se pierde, deja las 99 y va a buscar? Hermanos, alguien tiene que darle un aplauso al Señor si era esa oveja que estaba muerta en sus delitos y sus pecados, pero Dios envió a su Hijo a morir por nosotros y a darnos vida eterna. Aleluya. Él es mi pastor. Esa oveja, escuche, hermanos, estaba muerta y esa oveja era usted y era yo. Por eso dice Efesios capítulo 2
y versículo 1 al 2. Antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. Isaías 53:6 dice: todos nosotros, diga conmigo, todos nosotros, dígalo fuerte, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Una oveja perdida simboliza todo aquel que hoy está muerto a causa del pecado. Solamente podrá hallar vida en Cristo Jesús. Dios está pidiendo a los ministros, a los pastores, a todo aquel que hace función pastoral, que vayamos por esas ovejas que están pereciendo. Debemos buscarlas y arrancarlas de las garras del enemigo, haciendo guerra espiritual por los inconversos. Primera de Samuel 17:34 dice: pero David le replicó, hablándole a Saúl: este siervo tuyo, diga conmigo, este siervo tuyo. No, pero dígalo con coraje de siervo. Este siervo tuyo, mire lo que sí decía David: este siervo tuyo ha sido pastor del rebaño de mi padre. Y cuando llegaba un león o un oso a llevarse alguna oveja del rebaño, yo lo perseguía. Mire, hermano, dice que las ovejas están cansadas porque están siendo perseguidas. Vamos a revertir la cosa, y quien se va a cansar de ahora en adelante va a ser Satanás, porque el que perseguía las ovejas ahora va a ser perseguido por los pastores. Dele un aplauso, Señor, por eso. El que estaba persiguiendo a mis ovejas, ahora él va a ser atormentado por ministros que se van a levantar en oración. Por eso, una de las tareas que usted tiene como ministro es agarrar el listado de las ovejas, pararse a la brecha y decirle: Señor, Padre, yo te pido por Tito, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te pido por Daniel, en el nombre de Jesús. Por hermana Mayra, diablo, suelta hermana Mayra en el nombre poderoso de Jesús. Si le has estado atormentando la vida, si le has estado tocando las finanzas, hoy yo vengo a quitarla de las fauces de león en el nombre poderoso de Jesús. Y el diablo dice: ¿y a qué hora se levantó si yo ya estaba atacando esta oveja? El diablo puede atacar ovejas que no tienen pastor, pero yo he declarado sobre esta casa que las ovejas de este redil no serán tocadas por el maligno, en el nombre poderoso de Jesús. Dele la gloria al Señor. Por eso David decía: yo lo perseguía, lo golpeaba. Mire qué hacía David: lo golpeaba y se la quitaba de la boca. Y si me atacaba, lo agarraba de la cabeza y lo golpeaba hasta matarlo. Y entonces David siguió diciendo: así será con ese filisteo incircunciso. Porque ahora ya no tenía solo al diablo, tenía un gigante. Después de que cuidó ovejitas, Dios lo llevó a ser rey de todo un pueblo. Porque el que es fiel en lo poco, Dios lo pone sobre mucho. Jamás te canses de cuidar ovejas del redil del Señor. No menosprecies un grupo de cuidado personal. No lo menosprecies. Hay pastores que yo solo tengo 2 ovejitas. No importa. No importa si solo tienes 1 o 2 ovejitas. Importa cómo cuides a esas ovejas.
En una ocasión estuve en una convención de líderes y en esa convención hubo un pastor de jóvenes que dijo, en este momento nosotros tenemos 1000 grupos de jóvenes en la iglesia. Dijo, aplausos. 1000 grupos de jóvenes. Multiplique eso, hermano. Si tan solo fueran 5 ovejas por grupo, eran 5000 jóvenes que estaba cuidando este pastor. Y hoy vine, dijo, a darles la clave para la multiplicación de sus grupos de jóvenes. Todos paramos los oídos. Y él dijo, cuiden a una oveja. Si quieren 1000, cuiden a una. No, pero es que quiero 5, quiero 10. No. Cuida una. Cuida una oveja. Cuida esa ovejita. La más terca, la más revoltosa. Dice uno, esta no es oveja, pastor, esta es cabra y loca. Se le metió el gusanillo en la cabeza y está. Ay, ¿por qué me dejaron a esta a mí? A mí me encanta cuando me dejan ese tipo de ovejas. ¿Sabe usted que en un tiempo en mi grupo a mí me daban las ovejas que nadie quería y que nadie podía cuidar? Mi grupo se llenó de ese tipo de ovejas. Esta oveja tiene clavos, mándenlas con dono. Ahí llegaba. Bienvenidos, decía, pase adelante, bienvenido. Y de ahí Dios me dio una iglesia de también puras de esas. Pero diga conmigo, esas son las mejores, pastor. Esas son las mejores. Esas son las mejores, hermanos. Las que se pierden, las que están quebradas, las que están enfermas. Porque son las más agradecidas. Son las que sirven con más amor. Son las que tienen empatía por otros. Y hoy quiero orar por ese ministerio que Dios te está dando. Bendito ministerio donde cuidamos a las ovejas de mi Padre. Cierra tus ojos por un momento. Quiero orar por ti. Levanta tus manos y recibe hoy, ahí donde estás, esa bendición pastoral. En el nombre de Jesús, Señor, oro